Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar viendo el tema determinantes. Vamos a hablar de matrices adjuntas, matrices ortogonales, matrices inversas y su relación con los determinantes. Y en particular vamos a tratar la regla de Cramer, que es una metodología para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, para comenzar conviene recordar algunos conocimientos que ya hemos trabajado en videoclases anteriores, tales como conceptos que tienen que ver con matrices invertibles o no circulares, cuestiones relacionadas con sistemas de ecuaciones lineales y sus formas de trabajo, y también las cuestiones básicas de los determinantes que tratamos en la videoclase anterior. En principio vamos a establecer unas condiciones que son equivalentes y que plantean un vínculo entre estos conceptos. Si A es una matriz cuadrada de orden n, las siguientes condiciones o afirmaciones son equivalentes. Decir que la matriz A es invertible es equivalente a plantear que A es equivalente por filas a la matriz identidad del mismo orden y sub n. También es equivalente a plantear que el sistema de ecuaciones lineales escrito de la forma A por X igual B tiene una única solución para cada matriz columna B de n por 1. Asimismo, el sistema homogéneo que pudiera escribirse como A por X igual 0 o el vector nulo va a tener una única solución y va a ser la solución trivial. También es cierto que frente a esta situación de ser invertible, equivalente por filas a la matriz identidad, etc., A va a poder escribirse como producto de matrices elementales. Esto ya lo tratamos en la videoclase de matrices. Ahora aparece una nueva condición o afirmación que es equivalente, y es decir que el determinante de la matriz A en estas condiciones va a ser distinto de 0. Recordemos esto para continuar. Vamos a ver si con los conocimientos que tenemos hasta ahora podemos determinar si los sistemas de ecuaciones lineales tienen o no una solución única. Veamos un ejemplo. Tomemos el caso de un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables, descrito a través de las siguientes, y comencemos separando la matriz de los coeficientes y escribiendo el sistema en forma matricial. Como dijimos, la cuestión del saber si el sistema tiene o no solución única tiene que ver con el valor del determinante de la matriz de los coeficientes. Por lo tanto, vamos a calcular el determinante de esa matriz a la que vamos a llamar A. El determinante de A, si seguimos los conocimientos que aprendimos en la videoclase anterior, vamos a poder hacer un desarrollo de este determinante en una matriz que en este caso es pequeña. Realizamos todos los cálculos que se plantean para desarrollar, por ejemplo, por filas a través de la expansión de Laplace, y lo que obtenemos como resultado es que este determinante vale 2, es decir, es un número distinto de 0 y por lo tanto estaría indicando que este sistema tiene solución única. Tomemos ahora un ejemplo diferente, menos concreto, donde planteamos un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables, pero donde los números no están escritos en forma explícita, sino que están indicados algebraicamente. Hay un valor K que está implicado en estas expresiones de las ecuaciones y que en principio no lo conocemos. Y la pregunta sería, ¿qué valores de K harían que este sistema fuera un sistema con solución única o no? Entonces, en principio, tenemos que plantear el determinante de la matriz de los coeficientes donde aparece el valor K. Haciendo el desarrollo de este determinante o expansión a través de una de las filas o alguna de las columnas, lo que obtenemos es una expresión en la cual aparece este número K de la siguiente forma, factorizada, forma polinómica, donde el desarrollo del determinante nos da K menos 1 al cuadrado por K más 2. Y si la pregunta es, ¿para qué valores de K este sistema de ecuaciones lineales va a tener solución única o no? Lo que tenemos que saber es que tenemos que ver cuándo este determinante sea distinto de 0. Por lo tanto,
Si K vale 1 o si K vale menos 2, el determinante sería 0, siendo K igual a 1 y K igual a menos 2 las raíces de ese polinomio. Si el determinante es 0, no podemos decir que la solución es única. La solución va a ser única si el determinante es distinto de 0. Por lo tanto, para todos los valores tales que K sea distinto de 1 y de menos 2, el sistema va a tener solución única. Y luego, si K fuera 1 y resolviéramos por eliminación gaussiana el sistema, obtendríamos una situación en la cual queda claro que el sistema va a tener infinitas soluciones. Y si K fuera menos 2, al resolver el sistema también por eliminación gaussiana, por ejemplo, vamos a obtener que el sistema no tiene solución. Queda una tarea por delante para ustedes de realizar esos cálculos para corroborar que esta es la situación en este caso. Ahora vamos a seguir avanzando en los conocimientos sobre los determinantes. Nos vamos a referir al determinante de la traspuesta de una matriz cuadrada. Recordemos que la matriz traspuesta es aquella que convierte las columnas en filas. Consideremos que A es una matriz cuadrada de orden n, el determinante de A va a ser igual al determinante de A traspuesta. Esto lo podemos observar en un caso simple de una matriz de 4 elementos, una matriz de 2 filas y 2 columnas, donde podemos calcular el determinante de A y también el determinante de la A traspuesta, como se muestra en la placa. El determinante de A va a ser igual a A por D menos B por C. Y el determinante de la A traspuesta va a ser A por D menos C por B. Como B por C y C por B son la misma cantidad porque es conmutativo el producto, estos dos valores van a dar exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, comprobamos en este caso de pequeña dimensión que el determinante de A es equivalente al determinante de A traspuesta. Son iguales, es el mismo valor. Ahora bien, esto se comprende si uno tiene presente cómo es que se desarrolla el determinante, tanto por expansión por filas o por columnas. Sabemos a través del teorema de Laplace que los determinantes desarrollados por fila o por columna deben dar el mismo resultado, desarrollado por cualquier fila o por cualquier columna. Por lo tanto, está claro y es un buen fundamento para establecer que el determinante de A va a ser igual al determinante de A traspuesta. Hablemos ahora de un concepto nuevo que es el concepto de matriz ortogonal. Una matriz cuadrada invertible se denomina ortogonal o matriz ortogonal si la inversa de esa matriz es igual a su traspuesta. Esta es una definición. Pero también es cierto que en la situación de la matriz ortogonal, una característica muy importante de estas matrices es que todas las columnas de la matriz ortogonal son perpendiculares o normales entre sí y forman un conjunto que suele llamarse conjunto ortonormal de vectores, por ejemplo. Un caso interesante de matriz ortogonal es la matriz compuesta por los versores de la base canónica, los vectores I, J y K que conocimos cuando tratamos el tema vectores, que pensados como columnas de la matriz son ortogonales entre sí y a su vez son los que definen el sistema cartesiano para poder ubicar un punto o un objeto en el espacio tridimensional, R3. Además, si A es una matriz ortogonal, hay una característica muy importante de A en cuanto al valor de su determinante, y es que el determinante de una matriz ortogonal vale más 1 o menos 1. También eso está claro si lo vinculamos con la forma de calcular un determinante en la matriz diagonal o en la matriz triangular superior, que dijimos que el determinante se calculaba haciendo el producto de los elementos de una fila. Y si nosotros consideramos el sistema
formado por los 3 vectores de la base canónica, la matriz sería una matriz identidad. Y en este caso, el producto de los elementos de la diagonal nos va a dar 1. Hablemos también de otro concepto novedoso para nosotros, que es la adjunta de una matriz. Siendo A una matriz cuadrada, vamos a denominar matriz adjunta de A, y lo vamos a anotar como adj de A la traspuesta de la matriz de los cofactores. La traspuesta de la matriz de los cofactores. Recordemos que en la videoclase anterior aprendimos a calcular la matriz de los cofactores. Una vez que calculemos la matriz de los cofactores para una cierta matriz cuadrada A, tenemos que transponerla. La transposición de la matriz de los cofactores genera una nueva matriz que vamos a llamar adjunta de A. Tomemos como ejemplo esta matriz A y generemos la matriz de los cofactores. Les dejo la matriz escrita y para que ustedes verifiquen que efectivamente esa es la matriz de los cofactores, tendrán como tarea calcularla. ¿Cuál será entonces la adjunta de A? Será la traspuesta de esta matriz de cofactores. Por lo tanto, la adjunta va a ser la matriz que observan a continuación. Esta matriz, por definición, es la matriz adjunta de A. Ahora bien, estos contenidos que acabamos de tratar y de discutir y de aprender están vinculados entre sí y es interesante ver cómo puede calcularse la inversa de una matriz a partir del conocimiento de su matriz adjunta. Es decir, si A es una matriz invertible de orden n, vimos todas las expresiones que eran equivalentes a decir que A era invertible de orden n al comienzo de esta videoclase. Vamos a decir también que la matriz inversa de A va a ser calculada como 1 sobre el determinante de A multiplicado como constante por la matriz adjunta de A. O sea que la matriz inversa y la matriz adjunta son matrices múltiplos una de la otra. El múltiplo es 1 sobre el determinante de A. Tomemos el caso de esta matriz A y calculamos la adjunta que habíamos calculado en la placa anterior. Y también podemos calcular el determinante de A. Sabemos calcular los determinantes de las matrices. Por lo tanto, al calcular el determinante en este caso nos da el valor menos 37. Es decir, es un número distinto de 0, ¿no? Con lo cual, si esta fuera una matriz, que fuera una matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones, ya sabríamos en principio que este sistema de ecuaciones lineales tendría solución única. Pero en este caso nos interesa calcular la inversa de la matriz. Entonces, dijimos que la inversa se calculaba como 1 sobre el determinante de A por la adjunta, es decir, 1 sobre menos 37 por la matriz adjunta, multiplicando este elemento por cada uno de los elementos de la matriz. Corroboramos luego que obtenemos una nueva matriz que va a ser la inversa. Para ver que efectivamente es la inversa, comprobamos multiplicando A por A a la menos 1 y nos debería dar, si todo está bien, la matriz identidad. Entonces colocamos la matriz A y la multiplicamos por la matriz A a la menos 1 que acabamos de encontrar. Si hacemos este cálculo con paciencia, despacito, vamos a corroborar que efectivamente lo que obtenemos es la matriz donde toda la diagonal está conformada por unos, es decir, es la matriz identidad, con lo cual hemos probado que la matriz que encontramos es la matriz inversa de la matriz A, es decir, calcular determinantes, calcular matrices de cofactores, calcular matrices adjuntas, son todos elementos, conceptos que nos van a permitir también calcular la inversa de una matriz.
Y llegamos ahora a la regla de Cramer, que es un procedimiento muy interesante para ser aplicado para resolver sistemas de ecuaciones lineales de algún tipo particular. Vamos a recordar que cuando vimos el origen de los determinantes dijimos que los determinantes surgían al observar regularidades que aparecían al resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Tomemos el ejemplo que habíamos planteado en la videoclase anterior de un sistema muy simple de dos ecuaciones en dos variables y que para resolver este sistema una estrategia podría ser multiplicar una ecuación por un número y la otra por otro número, de modo tal que los coeficientes de una u otra variable fueran idénticos y entonces luego podían restarse las ecuaciones y despejarse una variable u otra dependiendo de cómo se hayan hecho esos productos. Entonces vamos a suponer que tomamos la primera ecuación y la multiplicamos por A21 y tomamos la segunda ecuación y la multiplicamos por A11, con lo cual lograríamos que los coeficientes que están delante de las x en ambas ecuaciones fueran iguales. Así, al restar las ecuaciones, esas partes desaparecen y podemos despejar la variable y, que nos va a quedar con esta estructura algebraica. De la misma manera, podemos multiplicar la primera ecuación por A22 y la segunda ecuación por A12 y entonces lograríamos que los coeficientes de las y fueran iguales y luego, al restar las ecuaciones, podríamos despejar el valor de x, obteniendo esta expresión analítica. Mirando tanto la expresión para x como para y, observamos que los denominadores son iguales y que a su vez esos denominadores coinciden con lo que hemos dado en llamar el determinante de la matriz de los coeficientes. Ahora bien, estos dos denominadores son iguales y nosotros podemos establecer la matriz de los coeficientes y calcularle ese determinante. Esto ya lo hemos aprendido. Ahora, con esto ya tenemos una parte de lo que necesitamos para resolver el sistema de acuerdo a este planteo que hemos hecho. Pero todavía quedan por ver las cuestiones que están vinculadas con los numeradores de estas expresiones, la x y las y. Y entonces se da también en observar que los numeradores también están vinculados con la matriz de los coeficientes. En el caso del numerador que corresponde a la solución para la y, la matriz original A fue modificada reemplazándose la segunda columna, que es la columna que corresponde a la variable y, por la columna de los términos independientes. Por supuesto que podemos calcular este determinante al que vamos a llamar determinante de A2 porque se corresponde con la segunda variable que está en el segundo lugar, la variable y podemos calcular ese determinante que observamos es exactamente igual al numerador de la expresión para calcular y. De la misma manera, al observar lo que ocurre con la x, lo que notamos es que si a la matriz de los coeficientes reemplazamos la primera columna por la columna de los términos independientes, obtenemos también una nueva estructura a la cual podemos calcularle el determinante. Vamos a llamar determinante de A1 porque lo que se reemplazó fue la columna 1 que correspondía a las x por la columna de los términos independientes. Podemos hacer el cálculo de este determinante y observar que es exactamente lo mismo que aparece en la estructura de la solución para las x. Dicho esto, la x se puede calcular como el determinante de A1 sobre el determinante de A, y la y se puede calcular como el determinante de A2 sobre el determinante de A. Esto fue un ejemplo muy concreto para un caso de un sistema de dos ecuaciones con dos variables, pero esto se puede generalizar. Al generalizarlo tenemos lo que formalmente se conoce como regla de Cramer, que tiene una validez para un sistema de ecuaciones lineales de orden n. En este caso,
el determinante de la matriz de los coeficientes no tiene que ser nulo, tiene que ser un determinante distinto de 0. Es decir que, como ya habíamos visto, si esto se cumple, si el determinante es distinto de 0, estamos en la situación en la cual el sistema tiene solución única. La regla de Cramer se va a aplicar para encontrar las soluciones en sistemas que tienen solución única. Entonces, si el sistema tiene una solución única, esta solución está dada por x1 va a ser igual al determinante de A1 sobre el determinante de A. x2 va a ser igual al determinante de A2 sobre el determinante de A. x3 va a ser igual al determinante de A3 sobre el determinante de A, etc. Y el xn, o el valor n de la solución, va a ser igual al determinante de AN sobre el determinante de A. Aquí podemos armar una pequeña video en el cual podemos ver que en realidad las zonas grises serían las que corresponden a la matriz A, de la cual podemos calcular el determinante de A. Pero en la parte del numerador de esta expresión, que es una expresión fraccionaria, en realidad hay una columna, que es la columna de los términos independientes, que va cambiando de lugar y generando las distintas soluciones. Es decir, a medida que vamos colocando en las columnas de la matriz A, reemplazándolas por la columna de los términos independientes, esto nos va a ir permitiendo calcular las distintas soluciones. Es decir, que las distintas matrices A sub I van a ser las matrices tales que en la columna I se reemplazó la columna de los términos independientes B. Ahora veamos una cuestión que tiene que ver con algunas otras aplicaciones de los determinantes. Simplemente para adentrarnos un poquito en este tema de las aplicaciones, veamos el caso del cálculo del área de un triángulo en el plano XY. Supongamos que tenemos un triángulo que está dibujado en un plano y que conocemos los vértices de ese triángulo, están dados por los puntos P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Cada uno de estos puntos tiene sus coordenadas en el plano. El punto P sub 1 tiene coordenadas x1 y 1, el punto P sub 2 tiene coordenadas x2 y 2, el punto P sub 3 tiene coordenadas x3 y 3. Supongamos que el área de ese triángulo es nuestra incógnita. Vamos a decir que el área la vamos a poder calcular como más o menos el determinante de la siguiente matriz: x1 y 1, 1, x2 y 2, 1, x3 y 3, 1. El más y el menos son signos que aparecen para considerar la cuestión de que el área como concepto siempre es una cantidad positiva. Por lo tanto, si ese determinante nos diera negativo, deberíamos ponerle un signo menos y utilizar el positivo. A ver, pensándolo un poco más geométricamente, visualmente, observamos que el área de este triángulo es el área de un trapecio en rosa más el área de un trapecio en azul menos el área de este trapecio en verde. Trabajando de esta forma muy geométrica, vamos a ver que cada uno de esas áreas pueden sumarse, restarse y darían en esta configuración el área del triángulo. Ahora bien, esta área del triángulo a su vez, si pensamos en el área de cada uno de estos trapecios, sabemos que el área de un trapecio está dada por base mayor más base menor por altura sobre 2. Y en este caso, el área del trapecio rosa, la base mayor sería I sub 3, la base menor sería I sub 1, la altura sería x3 menos x1, y entonces la expresión nos queda como la escrita: un medio de I1 más I3 por x3 menos x1. De la misma forma, el área del trapecio en celeste va a ser un medio de I sub 2
más y sub 3 por x2 menos x3, que sería su altura. Y el área del trapecio en verde sería 1/2 de y1 más y2 por x2 menos x1. Cuando realizamos los cálculos, las propiedades distributivas, las operaciones que están implicadas en esta expresión analítica y reordenamos, escribimos esta expresión que sabemos coincide con el cálculo de este determinante. Ustedes pueden detener el video y hacer las cuentas lentamente y van a poder corroborar que efectivamente el cálculo de este determinante nos da el área del triángulo. Ahora bien, esta expresión a la que acabamos de arribar para el cálculo del área de un triángulo, conociendo sus puntos vértices, nos genera la posibilidad de determinar a partir del cálculo de un determinante la ecuación de la recta que pasa por dos puntos en el plano XY. Digamos que la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos P sub 1 y P sub 2 queda definida porque el hecho de que el determinante de x1 y 1, 1, x2 y 2, 1 y xy 1 nos dé 0. Esto es así porque estos puntos x1 y 1, x2 y 2 y xy, que sería nuestro punto genérico cuando hablamos de la ecuación de una recta, deben estar alineados y por lo tanto el área de un triángulo que pudieran estar definiendo sería 0. En el caso en que planteamos que el área de ese triángulo es 0 es cuando los puntos están alineados y por lo tanto esta es una nueva forma de expresar la ecuación de una recta en el plano XY. Es decir, los puntos P sub 1, P sub 2 y P deben ser colineales. El área entre ellos debe ser 0. Es una idea muy interesante. Con esto redondeamos, apenas damos una pincelada sobre el conocimiento de algunas aplicaciones que pueden tener los determinantes. Llegamos al final de esta videoclase sobre determinantes. Espero que les haya interesado, que hayan aprendido. No se olviden de dejarnos sus comentarios, de suscribirse al canal y de indicar si el video les gustó o les resultó útil. Nos vemos en una próxima videoclase. Hasta entonces.